Buenos días con todos. Buenos días. Hoy miércoles 4 de mayo del 2022 iniciamos nuestra sesión de Física 3, correspondiente a la parte de teoría, de 10 de la mañana al mediodía. Por favor, me indican si se escucha. Estamos grabando la sesión. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a compartir contenido para observar el registro de asistencia. Ya está habilitado. Registren su asistencia. Vayan registrando su asistencia. Nuestra aula virtual. Estamos entonces desarrollando la unidad número 3, potencial eléctrico, energía potencial electrostática. Bien, si hubiese alguna consulta antes de empezar, prende el micro o si no por el chat. Bien, no hay consultas entonces. Hemos actualizado el registro. Ya son 13 los que ya registraron su asistencia. Ahí observamos. Bueno, sigan registrando su asistencia. ¿Sí? Ya. Entonces, decíamos que estamos desarrollando, sí, preguntan con respecto al profesor de prácticas. Ya, sí, hemos quedado, bueno, ya se podría decir que debería haberse ya tomado la primera práctica, entonces eso ya se escapa de lo que hemos quedado ya. En cuanto a la segunda práctica, debería haber, ya hemos quedado, un seminario, ¿no? Debería haber un seminario. Y la práctica debe ser, como toda práctica, ¿no? Debe ser virtual, individual, ¿no? Y su duración, 1 hora y 50. ¿No? Repito, debe ser virtual, individual y su duración, 1 hora y 50. ¿No? Eh, entonces, no debería de haber mayor inconveniente, ¿no? En cuanto a dichas prácticas. Vía el delegado me van indicando, ¿no? Lo que va haciendo el profesor, ¿ok? Para en todo caso apoyarlo más todavía, ¿ok? Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien. Bien, entonces, al no haber más consultas, ya somos 25, 24 de ustedes. A ver, Cadif Montenegro, buenos días. Prende el micro, por favor. Cadif Montenegro. No sé, profesor. Un poquito puedes levantar el volumen, ¿sí? A levantar el volumen. ¿Cómo es? Sí, por favor.
¿Ya? Bien, a ¿Me ver. escucha mejor? Sí, 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 gracias. A ver, eh, sabemos que el trabajo de una fuerza conservativa para ir de una posición inicial a una posición final, ¿a qué es igual el trabajo de una fuerza conservativa? Ah, la fuerza por la distancia recorrida. De presión general o en función de energía potencial. Función de energía potencial. Mm, Bueno, gracias a tu participación. A ver, ya, la variación de la energía inicial menos, no, de la energía final menos la energía final. a ver, ya, gracias a tu participación. Gracias. Es menos la variación en la energía potencial. Esto es la energía potencial inicial menos la energía potencial final. Ya. Entonces, la fuerza gravitacional, ¿no? Es una fuerza conservativa. Y entonces su trabajo obedece a esa relación. ¿No? Pero la fuerza electrostática, igual, es una fuerza conservativa. Y por lo tanto su trabajo también tiene dicha expresión. ¿Mm? Entonces, diríamos, el trabajo de esa fuerza conservativa, que es la fuerza electrostática, ¿no? La fuerza electrostática, para llevar su posición, digamos, desde A hasta B, hasta B. Entonces, eso debe ser, ¿no? Menos la variación en la energía potencial. ¿Ya? Ahora, como expresión, como expresión, digamos, de el trabajo de esa fuerza eléctrica, entonces, ¿a qué sería igual? Sería igual entonces la integral de esa fuerza conservativa eléctrica, esa fuerza conservativa eléctrica, ¿no? Producto escalar, el diferencial de longitud, un diferencial de longitud. Esto es a lo largo de la trayectoria, desde A hasta B. Ya. Danilo Arellano. Buenos días, prende el micro, por favor. Danilo Arellano, ¿te encuentras en sala? Ya, está mal, ya no hay problema entonces. Ya. Hilario Nieto, Hilario Nieto, buenos días, prende el micro, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Entonces, ya sabemos, trabajo de una fuerza conservativa, trabajo por lo tanto de la fuerza gravitacional, el trabajo de la fuerza electrostática. Entonces, ahora definimos la diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Entre dos puntos como A y B. Entonces, estamos yendo de A hacia B. ¿A qué sería igual la presión general? Estamos yendo de A hacia B. Sería El potencial de, potencial de B menos A. ya, el potencial de B, gracias, muchas gracias, menos el potencial de A. Ya. Entonces, esa es la diferencia de potencial entre A y B. Ya, ya. Y ahora, Luis Chuquillanqui, Luis Chuquillanqui, buenos días, prende el micro. Luis Chuquillanqui, ¿te encuentras en sala? Si, si no tienes micro, indícame por el chat.
Pichuki Yankee, ¿no estás en sala? Bueno, quedó registrado. Mauricio, Mauricio, buenos días, prende el micro. Ya, muy bien, no hay problema. Está mal su micro. Renan Auki, buenos días, prende el micro. Buenos días, profe. Buenos días, ya sabemos entonces que la diferencia de potencial entre dos puntos, estamos yendo de A hacia B, entonces sería el potencial de B, el punto de llegada, menos el potencial de A, el punto de partida, ya. ¿Y a qué sería igual en función de ese trabajo, de esa energía, ¿no? ¿A qué sería igual? Sería igual a la integral del producto escalar del campo por un desplazamiento. Ya, gracias a tu participación. Ya. A ver, estamos tratando digamos, de poner primero las formas generales, ¿no? Entonces, cuando decimos diferencia de potencial gravitatorio eléctrico, ¿no? Entonces, eso no es sino qué cosa. Tiene que ver con la energía, esa variación de energía. Esto es con el trabajo que realizaría la fuerza conservativa. En un caso, la gravitacional, en el otro caso, la eléctrica. Entonces, para nuestro caso eléctrica sería entonces menos, ¿no? El trabajo que realiza esa fuerza eléctrica, electrostática, ¿no? Esa fuerza electrostática para llevar, ¿no? Digamos, esa carga tipo testigo de prueba desde A hasta B por unidad de carga que llevaría. Esto es esa carga tipo testigo de prueba entre Q sub cero, nuestra carga tipo testigo de prueba. Entonces, ese trabajo, como el trabajo de toda fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué sería? La integral efectivamente de la fuerza producto escalar diferencial de longitud, ¿no? Pero esa fuerza es igual a esa carga por el campo, ¿no? Entonces, se eliminaría la carga. ¿Y qué quedaría? Entonces, quedaría menos la integral, el campo electrostático, producto escalar diferencial de longitud. Esto es a lo largo de la trayectoria, desde A hasta B. E igual, entonces, como es menos el trabajo de la fuerza electrostática, entonces sería con el negativo sería la variación en esa energía potencial por unidad de carga tipo testigo de prueba que se lleva, ¿no? Ya, entonces, esa es diferencia de potencial, ¿no? Entre dos puntos A y B. Ya, pero si queremos el potencial, entonces decimos, ¿no? Si queremos el potencial, decimos, ¿qué tal si llevamos a la carga tipo testigo de prueba desde algo muy lejano, el infinito, idealmente, ¿no? El infinito, ¿ya? Hasta un punto P. Entonces, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos que esa diferencia de potencial sería entonces el potencial en ese punto P, el punto de llegada, menos el potencial en el infinito, ¿no? Y entonces eso sería menos la integral, el campo, producto escalar, el diferencial de longitud a lo largo de la trayectoria, yendo desde el infinito hasta el punto P. Desde el infinito hasta el punto P.
E igual, por lo tanto, ¿no?, a la variación en la energía. Entonces, la energía potencial electrostática en ese punto P menos la energía potencial electrostática en el infinito por unidad de carga que se está llevando a nuestra carga tipo testigo o de prueba. ¿Ya? Pero en el infinito es una distancia muy lejana, muy grande, ¿no? Y por lo tanto, el campo en el infinito valdría cero. Y por lo tanto, no hay energía. Y por lo tanto, el potencial en el infinito también sería cero. Entonces, eso sería cero, aquello sería cero. Y por lo tanto, tendríamos el potencial en un punto, como el punto P, ¿no? Esto es menos esa integral, menos la integral, el campo producto escalar diferencial de longitud, el campo producto escalar diferencial de longitud, y estamos yendo desde el infinito hasta ese punto P, y sería igual a esa energía potencial electrostática en el punto P por unidad de carga tipo testigo de prueba que se llevaría. Entonces, ya tenemos entonces diferencia de potencial y ahora potencial eléctrico, ¿no? No sé si hasta ahí hubiese alguna consulta. Bien, aparentemente entonces no hay consultas. Ya. Entonces, ya tenemos diferencia de potencial, ¿no?, y potencial eléctrico. Ya. Ahora, hicimos el cálculo para el potencial respecto de una carga puntual. Está la carga Q positiva. Obtener el potencial en ese punto P. A partir de la carga, ese punto P a una distancia R, ¿no? Entonces, hicimos ese cálculo, cambiamos de variable de integración en vez de diferencial de longitud para diferencial de R. En magnitud son iguales, son diferenciales de longitud. En magnitud son iguales, pero tienen sentidos contrarios, ¿no? Entonces, al hacer la integración, para tener la misma variable de integración, esto es en función de R. Entonces, en vez de cambiar entonces los límites de integración, le ponemos el signo negativo. ¿Y qué resulta? Entonces, resulta que generalizando, ¿no?, la diferencia de potencial entre dos puntos. Estamos yendo de A a B. Será el potencial en el punto de llegada menos el potencial en el punto de partida. E igual a menos la integral, estamos yendo desde A hasta B. El campo que estaría en función de R, diferencial de R. Entonces ya hemos cambiado de variable. Teníamos diferencial de L, ahora diferencial de R. Y tendríamos la expresión general para la diferencia de potencial entre dos puntos. Aplicado, aplicado para esa carga puntual, entonces, ¿qué obtuvimos? Que el potencial debido a esa carga puntual positiva a una distancia R medida a partir de la carga que resultó 1/4pi epsilon 0, la carga con su signo la carga era positiva, entonces Q positivo, dividido aquello entre esa distancia medida a partir de la carga al punto. Esto es entre R. Entonces, si tenía mi carga puntual, digamos, una carga puntual positivo Q. Entonces,
a una distancia r medida a partir de la carga a una distancia r, que tendríamos una superficie esférica. Entonces, radio r. Entonces, dado que el potencial debido a esa carga puntual es esa expresión, entonces, para una misma r, la superficie esférica, todos esos puntos deben tener el mismo potencial. Y si paso un plano imaginario, ¿no?, cortando a la carga, paso por ella, entonces la intersección de esa superficie esférica con ese plano imaginario sería, ¿qué cosa? Una circunferencia, una curva. Y como todos los puntos tienen el mismo potencial, sería curva equipotencial. Entonces ya tenemos diferencia de potencial, tenemos potencial. Ahora he expresado esa diferencia de potencial, ¿no? Ya no como un producto escalar, sino el campo en función de R diferencial de R. Esto es la misma variable para hacer la integración. Y ya conocemos superficies y curvas equipotenciales, ¿no? Entonces, otra curva equipotencial, por ejemplo, sería aquella. Y así, otra curva equipotencial, otra superficie esférica, etcétera. Y algunas líneas de campo, ahí tendríamos algunas líneas de campo, etcétera. ¿Y qué observo? Observo que las curvas y superficies equipotenciales con respecto a esas líneas de campo, ¿cómo son? Perpendiculares, ¿no? Entonces, las líneas de campo perpendiculares a las curvas y superficies equipotenciales. ¿Qué más podría observar? Entonces, por ejemplo, tengo esos puntos A y B. ¿Qué observo? En el punto A, esas curvas están más juntas y en el punto B están más separadas. Entonces, así como antes decíamos, ¿no? Donde las líneas de campo están más juntas, el campo es más intenso. Pues ahora también decimos, donde están más juntas esas curvas y superficies equipotenciales, el potencial es más intenso que donde están más separadas, como A y B. Por ejemplo, A mayor potencial, B menor potencial. También decíamos, suponiendo que llevo una carga, digamos, desde ese punto, ese sea el punto 1, digamos que ese sea el punto 2, que aquel sea el punto 3, y así, ¿no? Entonces, si llevo mi carga testigo de prueba de 1 a 2, ¿qué trabajo se realiza? ¿Qué dirían? Si llevo mi carga testigo de prueba desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿qué trabajo se realiza? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque estamos yendo, ¿no?, al mismo potencial. Potencial de 1 igual al potencial de 2. Entonces no se realiza trabajo. Y si fuese de 1 a 3, hay un trabajo. Y si fuese de 2 a 3, hay un trabajo. ¿Cómo serían esos trabajos?
¿Qué dicen? Serían iguales, porque la diferencia potencial entre uno y 3 es la misma diferencia potencial que entre 2 y 3, y la carga que se lleva es la misma. Por lo tanto, se realizaría el mismo trabajo. Y así puede haber entonces muchas más preguntas, ¿no? Pero como ya sabemos dibujar líneas de campo, entonces ya debemos dibujar las curvas y superficies equipotenciales, perpendiculares a estas líneas de campo. Y teníamos entonces, ahí está, algunas distribuciones de carga y líneas y curvas equipotenciales. Como usted observará, las líneas con las curvas equipotenciales son perpendiculares. Ahora, si es que, si es que no hay consultas, continuaríamos. Yo les hago la consulta. Supóngase que tenemos que eso sea parte de un conductor metálico, por ejemplo, ¿no? Y está cargado, digamos, carga positiva. Y digo, tengo una línea de campo, por ejemplo, aquella, y digo que sea perpendicular. Entonces, pregunto, ¿por qué la línea de campo debe ser perpendicular a esas superficies? Son conductoras. A ver qué dicen, porque la superficie no está en movimiento, mencionan. Ya, a ver, si hubiese dicho lo siguiente, tengo un conductor, como aquel, un conductor, y está cargado, digamos, tiene su carga total Q. Es un conductor metálico, por ejemplo, macizo. ¿M? Repito, metálico macizo. Y tengo ese punto, el punto A. Tengo ese punto, el punto B. Y ese punto dentro del material conductor, el punto C. Pregunta, ¿dónde es mayor el potencial, en A o en B? El potencial, ¿dónde es mayor, en A o en B? En B, ya, perfecto, en B, perfecto, ya. Entonces, el potencial en B es mayor que en el de A. ¿Ya? Ahora, como está cargado ese cuerpo, pregunta, ¿dónde reside esa carga? ¿O se distribuye en todo su volumen? En la superficie. En la superficie, así es, ¿no? Entonces, en la superficie. Entonces, ¿cómo es el potencial en B con respecto al potencial en C? Repito, ¿cómo es el potencial en B? Ajá, son iguales, ¿ya? Entonces, la carga neta, ¿se entiende? Está en la superficie, ¿no? Está en la superficie. Entonces, ¿cómo es el campo dentro del material conductor? Cero. Así es, cero, ¿no? El campo dentro del material conductor es cero. ¿Ya? Entonces, si dibujo una línea de campo, ¿por qué tiene que ser perpendicular? ¿Por qué tiene que ser perpendicular a la superficie?
porque si no fuera perpendicular, entonces significaría que hubiera una componente tangencial a la superficie, y eso provocaría que las cargas se muevan, ya no sería estático. Ajá, así es, ¿no? Esto es algo que habíamos hecho mención, pero lo volvemos a recalcar, ¿no? Entonces, las líneas de campo son perpendiculares a las curvas y superficies equipotenciales. Y si yo tengo un conductor metálico, por ejemplo, los mejores conductores, ¿no? Cargado electrostáticamente, sabemos que la carga reside en la superficie, pero todo el cuerpo es equipotencial. Entonces, las líneas de campo serán perpendiculares a esa superficie, ¿no? ¿Qué sucedería si no fuese perpendicular? Esto es, si tuviese una componente tangencial. Debido a esa componente tangencial sobre la carga, habría fuerza y habría desplazamiento de cargas y se pierde la situación electrostática, ¿no? Ya, perfecto, entonces. Entonces, como usted observa, ¿no? Usted ya debe estar en la capacidad de dibujar líneas de campo y curvas y superficies equipotenciales. ¿Han hecho el experimento de curvas equipotenciales todavía? Hoy nos toca, profe. Ah, ya, perfecto, entonces. Ayer Entonces, hicimos, puede ser. ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces tengan presente todo lo que se está mencionando para que dibujen adecuadamente, ¿no? Tanto las líneas de campo como las curvas y superficies equipotenciales. Por ejemplo, en, en ese caso, en ese caso, ¿ah? Ustedes que tenían electrodos, ¿no? Que terminaban en punta. ¿Para qué? Para que semejen cargas puntuales, ¿no? Entonces, y tienen el papel milimetrado. Entonces, ustedes dirían, ¿no? Digamos que eso sea un eje, el eje X. Y justo en el centro, digamos, el eje Y. Digamos, vamos a suponer que ese es el centro, ya está. Entonces, el eje X y el eje Y. Entonces, cuando dibujan sus líneas de campo, ¿no? Entonces, debe haber simetría. Está, debe haber simetría. Y si ya tienen las líneas de campo, entonces perpendiculares a las líneas de campo, las curvas y superficies equipotenciales. Y por lo tanto dibujarían está, simétricamente esas dos curvas equipotenciales. ¿Que sería qué cosa? Una hipérbola equilátera. Claro, seguramente no les piden, ¿no? Eso no está en el manual, pero si usted tiene los puntos, ¿no? Los que hicieron ayer o los que van a hacer ahora, ya tendrían la data, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué podrían obtener? La ecuación de esas curvas equipotenciales. Esto es que corresponde a la hipérbola equilátera. Cuando yo llevé los años 70 y tantos el curso de Física 3, hacíamos el mismo experimento, entre otros, ¿no? Y nos pedían la ecuación de dicha curva. Esto es, de esa hipérbola equilátera. No teníamos todavía calculadora. Y al término del experimento entregábamos el informe completo. Fíjese, así era antes. Nos exigían, pero bastante, ¿no? Y en buena hora, ¿no? Entonces, usted, como digo, ya debe estar capacitado para poder dibujar, ¿no? O digamos una muy buena representación de las líneas de campo y las curvas y superficies equipotenciales. ¿Mm? Hasta ahí no hay consultas. Bien, entonces sigamos. O sea, recordemos cuando hicimos ley de Coulomb, cálculo de fuerza electrostática, ¿no? Aplicamos superposición. Igual cuando hicimos cálculo de campo eléctrico, aplicamos superposición. Ahora igual podemos hacer, digamos que tenemos un sistema
de cargas puntuales. Y si tenemos un sistema de cargas puntuales, entonces el potencial en un punto se debe al potencial de la primera carga más el potencial debido a la segunda carga y así sucesivamente, actuando independientemente. Esto es, aplicamos superposición. Por lo tanto, el potencial de un sistema de cargas puntuales en un punto como el punto P, entonces en nuestra expresión general sería el trabajo, ¿no?, al llevar la carga desde el infinito hasta ese punto P, ¿no?, por unidad de carga que se lleva. O lo que es lo mismo menos la integral de el campo producto escalar diferencial de longitud, desde el infinito hasta ese punto P, en que se lleva, ¿no?, a esas cargas. Y por lo tanto, entonces sería debido a la primera carga, debido a la segunda, etcétera, debido a la enésima. Esto es una sumatoria de potenciales de cada una de las cargas actuando independientemente. Entonces, tenemos entonces superposición. Y si tenemos entonces ya no cargas puntuales, tenemos cuerpos cargados, entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar elementos diferenciales. Si mi cuerpo cargado es aislante, entonces la carga se reparte en todo el volumen. ¿Mm? Y entonces diríamos que habría que una densidad de carga volumétrica, en donde, como hemos tomado el elemento diferencial, entonces sería un diferencial de carga que sería entonces igual, ¿no? Sería igual a la densidad volumétrica de carga por el diferencial de volumen. Y aplicando entonces superposición, diríamos el potencial en un punto como aquel, el punto P, ¿no? Sería, ¿no?, esa sumatoria a la integral, ¿no? 1 sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre 4 pi epsilon 0, que sería la carga iésima. Entonces aquí, esa que fuese la carga iésima, entonces sería, como es un elemento diferencial, sería igual a su densidad volumétrica de carga por el diferencial de volumen. Y ahí lo tenemos entonces, ¿no? Y como toda carga puntual, el potencial aquí es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga entre la distancia que separa, ¿no?, de la carga al punto. Para nosotros entonces es ese vector. Pero ¿qué deseo? Deseo la magnitud, no deseo el vector. Entonces será ese vector, ¿no?, es la medida de ese vector, es medida a partir de la carga al punto P. Entonces, entre esa longitud. Hacemos la integración, ¿no? Es una triple integración o integral de volumen, ¿no? Evaluamos y ya tendríamos el potencial debido a esa distribución de carga en un determinado punto. Bien. ¿Preguntas? Aparentemente entonces no hay preguntas. Bien, entonces, ¿qué queda hacer? Algunos cálculos.
para poder aplicar lo que acabamos de aprender. Entonces, empezamos a hacer algunos cálculos. Inicialmente, entonces veamos el potencial debido a un alambre, aquel rectilíneo de gran longitud, y a ese alambre se le ha cargado uniformemente, se le ha cargado uniformemente. Este es, como es un alambre, un elemento lineal. Su densidad lineal de carga constante. Ya. ¿Y qué nos están pidiendo? Se tiene ahí dos puntos, el punto P1 y el punto P2. Respecto de ese alambre, ahí están sus distancias. Aquello será R2 y todo aquello será R1. Entonces, quiero la diferencia de potencial, ¿no?, entre esos puntos. Estamos yendo de 1 a 2. Entonces, repito, estamos yendo de 1 a 2. ¿A qué será igual? A el potencial del punto de llegada, el potencial en el punto 2, menos el potencial en el punto de partida. Eso significa el potencial en el punto 1. Y de nuestra expresión general, eso será menos la integral, el campo en función de R, diferencial de R. Aquello es de nuestra expresión general. Y esta integral, observamos que debemos de obtener primero el valor del campo en función de R. Y estamos yendo desde R1, el punto P1, a R2, el punto P2. Pues encontremos entonces el campo en función de R. Entonces, ¿qué podríamos decir? Para calcular el campo, podríamos emplear Gauss. Entonces tomamos una superficie gaussiana, que sea, por ejemplo, una superficie cilíndrica, ¿no? ¿Qué carga estamos encerrando? Estamos encerrando esa carga. Esto es, está constituido esa superficie gaussiana de esa tapa superior, la superficie 1, de esa tapa inferior, la superficie 2, y de esa superficie lateral del cilindro. Entonces eso sería la superficie 3. Ya. Entonces, vector diferencial de superficie, perpendicular siempre a la superficie, ¿no? Y el vector campo está cargado, carga positiva. El campo entonces radial, ¿no? Y tendríamos, por ejemplo, tendríamos el campo, no sé si hubiese alguna consulta hasta ahí, ¿no? Estamos recordando lo que vamos a aplicar de Gauss. Entonces, ahí tenemos el campo. Ahora, el vector diferencial de superficie para cada una de esas superficies gaussianas. Por ejemplo, para la tapa superior, entonces, mi diferencial de superficie perpendicular a la superficie. ¿Y qué se hizo? Perpendicular al campo. Semejante en la superficie de la tapa inferior. El diferencial de superficie está perpendicular a la superficie. ¿Y qué se hizo? Perpendicular al campo. Pero en la superficie lateral, la superficie 3, mi vector diferencial de superficie perpendicular a la superficie y se hizo colineal con el
campo. Por lo tanto, ¿no? Aplicamos Gauss. En esa aplicación de Gauss, entonces diríamos, ese flujo, la integral de superficie cerrada, campo, producto escalar, diferencial de superficie, y será igual a la carga neta que se encierra, la carga neta encerrada entre epsilon 0. Esto es, sería integral para la superficie 1 más integral para la superficie 2 más integral para la superficie 3. Pero en la superficie 1, como el campo y el vector superficie son perpendiculares, en el producto escalar sería 0. Igual en la superficie 2, el vector campo y el vector diferencial de superficie, entonces como son perpendiculares, también sería 0. Entonces, ¿qué queda? Solamente la superficie lateral del cilindro. A una distancia r, la misma magnitud del campo. Entonces, en ese producto escalar sería el producto de las magnitudes, porque son paralelas. Ahí está, campo, diferencial de superficie son paralelas. Entonces sería el producto de las magnitudes. Entonces sería, pero a la misma distancia r, la magnitud del campo es un mismo valor, sale fuera de la integral. Y entonces, ¿qué estaría quedando? ¿No? Estaría quedando ese campo, el campo, por la integral de diferencial de superficie. Entonces, ¿qué es la superficie lateral del cilindro? ¿Cuánto vale? 2πr, 2πr por esa longitud. Esa longitud denominémosle L. Entonces sería 2πr por L. Ya está la superficie lateral del cilindro. ¿Ya? Y eso debe ser igual a la carga neta que se encierra. Ahí estamos encerrando solamente debido a esa parte. Ya que será igual su densidad lineal por su longitud. ¿Qué longitud es aquella? L. Y ello dividido entre epsilon 0. Y de esa expresión, entonces, ¿qué nos estaría quedando? ¿No? Se elimina L, nos estaría quedando el campo en función de R, es esa densidad lineal dividido entre 2π epsilon 0 R. Ya tenemos entonces el campo a una distancia R de dicho alambre. Hemos aplicado Gauss, ¿no? Ya. Se calcula más fácilmente con Gauss para este caso en particular. ¿Ya? Pero nos están pidiendo qué cosa. Nos están pidiendo la diferencia de potencial. Sustituimos diferencial de R, diferencial de R. La densidad entre 2π epsilon 0 constante. Factor común, sale fuera de la integración. ¿Y qué quedó? Integral de diferencial de R entre R. O lo que es lo mismo, R a la menos 1, ¿no? Entonces, integral de diferencial de R entre R, o R a la menos 1, que es el logaritmo neperiano. Evaluado en R sub 2
está evaluado en R sub 2 menos evaluado en R sub 1. Está menos evaluado en R sub 1. Y por lo tanto, ya tenemos esa diferencia de potencial. Ya está la diferencia de potencial. No sé si hasta ahí alguna consulta. Entonces ya tenemos diferencia potencial entre esos puntos, P sub 1 y P sub 2. Esto es R sub 1 o R sub 2 medido a partir del alambre. Ya, pero esa es diferencia de potencial. Y si quisiera potencial, esto es, tendríamos que, así como antes para la carga puntual, ¿no? Podríamos tener diferencia de potencial. Y para potencial, escogimos que en el infinito no hay campo, no hay energía. Y por lo tanto el potencial en el infinito sería cero. Para nuestro caso actual, entonces recordamos la parte conceptual, ¿no? Cuando hablamos de función potencial, energía, potencial, etcétera, estamos hablando de una función que depende de posición, ¿no? Repito, es una función que depende de posición. Entonces, para la carga puntual nos convino que sea el infinito como la referencia. Ahora, si quisiéramos decir que también sea el infinito, esto es que que R sub 1 valga infinito. Ojo, tenemos en la expresión que hemos obtenido, sería el logaritmo neperiano de infinito, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, como depende de posición, nosotros podemos elegir adecuadamente un punto en donde digamos, bueno, el potencial en este punto sea cero y el potencial en otro punto cualquiera, entonces estará relacionado con digamos, esa referencia que nos hemos dado, que en ese punto R sub 1, ahí yo tengo un determinado valor de potencial y que sea cero. Y por lo tanto, ¿no? ¿No? Y por lo tanto, decimos para un R sub 1, por ejemplo, que valga A, entonces va a ser el potencial de otro punto, pero respecto de R sub 1. Entonces decimos que cuando R sub 1 vale A, por ejemplo, el potencial valga cero. Entonces aplicamos esa expresión, ¿no? Entonces, el potencial entonces en ese punto a que será igual, ¿no? Entonces, como es cero, entonces eso sería cero. Cuando, cuando R sub 1 vale A. Entonces, el potencial entonces en un punto P a que sería igual menos 2 veces pi epsilon 0 logaritmo neperiano de R sub 2 entre R sub 1 que es A. Y ya tendríamos entonces eligiendo convenientemente, ¿no? Donde decimos que el potencial es cero, entonces ya tenemos el potencial en otro punto. Pero es en otro punto respecto de ese punto donde consideramos al potencial igual a cero. Bien, consultas hasta ese momento. Entonces, dése cuenta bien por qué no hemos elegido el infinito para decir el potencial del infinito es cero, ¿no?
Bien, entonces no hay consultas. Y así, entonces, podríamos comenzar a hacer esos cálculos, aplicando incluso superposición. Veamos aquel otro ejemplo. ¿Qué nos dicen? Entonces, se tiene ahí ese anillo cargado uniformemente. Está un anillo, su carga total sea Q, y está cargado uniformemente. Este es entonces, como es un elemento lineal, su densidad lineal va a ser, ya. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Hasta el momento conocemos el potencial debido a cargas puntuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Tengo ahora una distribución de carga. Y si tengo distribución de carga, entonces voy a elegir un elemento diferencial, en este caso de longitud, un pequeñito arco infinitesimal, ¿no? Entonces, que se comporte ese elemento diferencial como carga puntual. Y si es que se comporta como carga puntual, va a producir en ese punto P un potencial. Pero, ojo, como es un elemento diferencial, será un diferencial de potencial. Y queremos entonces la integración, ¿no? Ya sea que le he puesto por punto, para ese punto P, queremos el potencial debido a ese anillo, ¿no? La figura nos muestra el radio del anillo R. El punto O es el centro y hay una distancia del punto P, medido a partir de O, una distancia S. Tenemos el radio del anillo, ¿no? Y podríamos decir lo siguiente. Digamos que exageramos nuestro elemento diferencial. Digamos, está un pequeñito arco. Digamos que eso sea, ahí está un pequeñito arco. Ese pequeñito arco. Donde ahí tenemos el radio y aquello. Tenemos ahí, fíjese, una determinada posición. Digamos que esa posición angular sea teta. Entonces eso será un diferencial de teta. Ahora, ese elemento diferencial es de longitud. ¿Cuánto vale esa longitud? Esa longitud vale el radio por diferencial de teta. Entonces ya tendríamos, ¿no? El diferencial de longitud. Y tiene entonces una carga, que como es un elemento diferencial, será un diferencial de carga. Y nos han mencionado que esa carga está distribuida uniformemente. Entonces, ¿a qué será igual ese diferencial de carga? Será igual a la densidad lineal de carga de ese anillo, ¿no? Ya está, densidad de carga lineal, multiplicado por esa longitud, R, diferencial de teta. Entonces, hagamos los cálculos ya para uno y otro punto. Por ejemplo, nos piden para el punto O, entonces el potencial para el punto O. Entonces, ¿a qué será igual? ¿Cómo era el potencial de una carga puntual? 1/4 pi epsilon 0, la carga puntual con su signo, entre la distancia que separa la carga del punto donde queremos hallar el potencial. Por lo tanto, el potencial en ese punto O, ¿a qué será igual? La integral del diferencial de carga, ¿no? Que vale la densidad lineal
el radio por diferencial de teta. Ahí está. Dividido entre 4 veces pi epsilon 0 y el radio, ¿no? El radio, esto es para todos esos puntos, ¿no? ¿No? El radio de esa circunferencia R. Entonces ya tenemos, ¿no? El potencial en el punto O, esa integral, ¿no? Esto es como que hubiésemos tomado, está en otra vista, digamos, está nuestro elemento diferencial de longitud y eso que sea un ángulo teta. ¿Y de dónde a dónde va a variar teta, que es nuestra variable de integración? Pues desde que vale 0 hasta que vale 2pi. Desde 0 hasta 2pi radianes. Entonces, como estarán observando, la densidad, como está cargado uniformemente, sale fuera de la sumatoria, ¿no? Y queda entonces solamente, igual, queda solamente integral de diferencial de teta. Teta, de 0 a 2pi, entonces será 2pi menos 0, 2pi. Entonces ya tenemos entonces que el potencial en ese punto O está resultando igual a esa densidad. ¿A qué será igual? Está cargado uniformemente. Entonces la carga total, Q, la carga total, entre la longitud total, la circunferencia, 2pi r, por 2 epsilon 0, 4pi epsilon 0 r. Y ya tenemos entonces el potencial en el punto O debido a ese anillo cargado uniformemente. Repito, ya tenemos el potencial en el punto O, en ese punto O, ¿no? Debido a ese anillo de radio R cargado uniformemente. Y ahí está la expresión. Entonces, ya encontramos la expresión matemática. Ahora entonces decimos lo siguiente. Les pediría por favor que observen bien lo que acabamos de encontrar, ¿no? El potencial en ese punto O tiene esa forma, ¿ya? ¿Qué les sugiere aquello? A ver qué percepción tienen. ¿Qué les sugiere aquello? A ver, preguntamos mejor entonces. Preguntamos. Víctor Jesús Fuertes. Buenos días, prende el micro. Víctor Jesús Fuertes. ¿Estás en sala? ¿Tienes micro? Víctor Jesús Fuertes. Bueno, aparentemente no está en sala. Ronaldo Cotrina. Ronaldo Cotrina. Buenos días, prende el micro, por favor. Ronaldo Cotrina. ¿No estás en sala? Robinson Daniel. Robinson Daniel. Buenos días, prende el micro. Ya, Ronaldo Cotrina, no logro escucharte. No logro escucharte, Ronaldo.
¿Puede ser el volumen del micro? Bueno, ya no hay problema. Para otra oportunidad será entonces, para otra oportunidad, ¿ok? Ya, ya, ya. A ver, entonces decíamos Robinson Daniel, prende el micro, por favor. Robinson Daniel, Dígame, profe. ya cómo está. Me A dio el ver, micro. ya. A ver, acabamos de encontrar entonces, ¿no? El potencial en ese punto O debido a ese anillo cargado uniformemente. Su carga total es Q. Está cargado uniformemente. Y ha resultado esa expresión matemática. ¿Qué te sugiere ese valor? ¿Qué te sugiere? A ver, a ver la percepción que cada uno de ustedes tiene, o de algunos, mejor dicho. ¿Qué te sugiere? Mira bien esa expresión matemática. ¿Cómo que me sugiere? O sea, ¿qué deduzco de la expresión que salió? Sí, esa expresión que acabamos de encontrar, esa expresión. ¿Qué te sugiere? ¿Qué parece? ¿El potencial de quién parece? Ah, de un punto. Ah, la expresión del potencial de una carga puntual. O sea, de una Una carga carga, a punto. y, claro, una carga punto, ya. Donde la carga sería Q, ¿no? La carga sería No. Q. Ya, entonces, ¿dónde estaría esa carga? Esa carga puntual, ¿dónde estaría? ¿Qué dices? A ver. Ah, ¿En por el ahí pues. centro? En el Ah, centro, así es, muy bien, en el centro, así como por el chat están mencionando, ¿no? Entonces, fíjense, esa expresión que acabamos de encontrar, esa expresión matemática, ¿no? Parece, ¿no? Que es el potencial de una carga puntual, la carga Q, a una distancia medida a partir de la carga a una distancia R. Entonces, el potencial de ese anillo cargado uniformemente va a ser lo mismo que el potencial de una carga puntual que estaría en el punto O y medimos el potencial a una distancia R3 en todos esos puntos. En todos esos puntos. Da lo mismo, entonces, fíjese, qué interesante. Ahora, si queremos calcular el potencial, ya no en el punto O, sino en el punto P, entonces hacemos algo semejante, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Entonces sería, hemos tomado el elemento diferencial que tiene una carga, un diferencial de carga, ¿no? Y produce, digamos, ese es nuestro elemento diferencial, y produce en ese punto P, entonces medido a partir de la carga una distancia R minúscula. Entonces produce en ese punto P un potencial, a potencial de una carga puntual. 1/4pi es sobre un cero la carga puntual, el diferencial de carga entre esa distancia, medida a partir de la carga al punto P, R. Pero diferencial de carga no es sino la densidad lineal, ese radio R por diferencial de teta. Y el valor de R en ese triángulo rectángulo es la hipotenusa. ¿Y a qué será igual? A la raíz cuadrada de los números cuadrados de los catetos. El radio R al cuadrado más esa distancia S al cuadrado. ¿Mm? Entonces, la densidad, el radio, esa distancia S, todo aquello es un factor común, al igual que 1/4pi epsilon 0, ¿no? Y sale de esa integral. ¿Y qué quedó? Integral de diferencial de teta. Teta, de 0 a 2pi, 2pi menos 0, 2pi. Ya tenemos la expresión. Pero ¿a qué es igual esa densidad? Como está cargado uniformemente, es la carga total entre la longitud total. Esto es la circunferencia, 2πr. Hacemos las operaciones y obtenemos ese valor. Ahí está.
obtenemos dicho valor. Piero Alonso, buenos días, prende el micro. Piero Alonso, ¿estás en sala? ¿No tienes micro? ¿No tienes micro? Si tienes micro, prende el micro, si no, ya. Ya, perfecto, ya, no hay problema, no hay problema. Para la siguiente, entonces. ¿Mm? Maximiliano Augusto, buenos días, Sí, prende el buenas tardes. micro. Dígame. Ya, ¿cómo está, Maximiliano? A ver, acabamos de obtener entonces, debido a ese anillo cargado uniformemente, hemos obtenido ahora el potencial en ese punto P. ¿Qué ha resultado? Esa expresión matemática. Ahí está. ¿Qué te sugiere esa expresión matemática? Bueno, es como si fuese Sí, sí, ¿eh? CRC. Lo que pasa es que ese punto P siempre es perpendicular a O, ¿verdad? Porque si no, no es un punto general, en realidad. Claro, tal como se ve en la figura, tal como se ve en la figura. Ujú. Todo Es aquello como, es una sí, distancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te sí, claro, la sugiere? distancia. Ajá, 1/4 pi epsilon cero, la carga, y todo ello dividido entre esa distancia. ¿Qué te sugiere eso? ¿El potencial de quién? El potencial en No, ¿de quién? ¿De quién? 1 sobre o 4 del pi epsilon anillo. cero. Oh, ya. ¿De quién? ¿A Porque qué es igual? lo que yo logro entender es que todo eso es el potencial generado por el anillo en un punto P. A ver, Ahora, relacionarlo con... por el chat me están mencionando, eso sugiere como si fuese el potencial de una carga puntual. ¿A qué es igual el potencial de una carga puntual? 1/4 pi epsilon cero la carga dividido entre esa distancia. Entonces, 1/4 pi epsilon cero, ahí está, la carga de esa carga puntual y dividido entre esa Oh, ya. distancia. Sí, Es gracias a que... tu participación. Gracias. Ya. Entonces, ¿qué me está sugiriendo esa expresión matemática obtenida? Me está sugiriendo que es lo mismo todo lo que acabamos de hacer, ¿no? Debido a ese anillo, etcétera, que tener una carga puntual en dónde? En el punto P. ¿Y dónde estamos encontrando el potencial? En todos esos puntos. Esto es a esa distancia. La raíz cuadrada de el radio al cuadrado del anillo más s al cuadrado, ¿no? Esa raíz cuadrada de esa suma de los cuadrados. R cuadrado más s al cuadrado. Entonces, qué interesante entonces resulta, ¿no? Lo que acabamos de encontrar tanto para obtener el potencial en el punto O como para obtener el potencial en el punto P, entonces decimos, ¿no? Si quiero obtener el potencial de ese anillo con carga Q distribuida uniformemente en ese punto O, es como que tuviese toda la carga del anillo en el punto O. Y el potencial a una distancia R sería 1/4 pi epsilon cero, como si fuese la carga puntual, la carga puntual dividido entre esa distancia, medida a partir del punto O hasta esa distancia R. Entonces ahí está, ¿no? En todos esos puntos. Semejante. Si quiero obtener, ¿no?, el potencial de ese anillo en el punto P, da lo mismo que tuviese una carga puntual en el punto P y quiero obtener a una distancia R minúscula el potencial en todos esos puntos. Y por lo tanto, ¿cuánto valdría? Como el de una carga puntual. 1/4 pi epsilon cero, la carga dividido entre esa distancia que vale justo, esa es la hipotenusa, ¿no? Vale la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos catetos. Y ya tengo Profe, entonces, ¿puedo obtenerlo? Sí, sí, gatito. ¿Puedo obtenerlo haciendo las integrales? ¿O puedo obtenerlo debido a este análisis? Puedo obtenerlo como si fuese carga puntual,
¿no? Ya, sí, pregúntase ahora sí. Diga, diga. Sí, no iba a decir que de forma general no sería cualquier punto en el espacio puede generar, si es que se reemplaza como una carga puntual, la Si está, distancia de ese punto al anillo, ¿no? claro, si está Es el cargado mismo potencial, me refiero. uniformemente. La condición es que Ah, esté cargado uniformemente. Si no está cargado uniformemente, no, obligado hay que hacer la integración. ¿Ok? Por sí, favor, un entiendo. momentito, por favor, discúlpenme. Bien, entonces, fíjese, nos podríamos, o sea, haciendo ese análisis, nos podríamos ahorrar de repente, ¿no? Hasta estar haciendo algunas integraciones, ¿no? Pero hay que conceptualizarlo muy bien, ¿no? No vayamos a aplicarlo por aplicar nomás, ¿no? Hay que conceptualizar muy bien. Esa carga distribuida debe ser, ¿no? Uniforme, cargado uniformemente. Bien, seguimos entonces. Entonces ya tenemos potencial de un anillo. Ahora, ¿qué queremos para un disco? Un disco cargado uniformemente, ¿no? A esa distancia P, que se muestra ahí en la figura, ¿no? Como ya tenemos el valor del potencial del anillo, entonces tomamos un anillo como elemento diferencial. Anillo de radio R, espesor diferencial de R. Como está cargado uniformemente, tiene densidad superficial de carga constante. Y la carga de ese elemento diferencial sería un diferencial de carga. Y será esa densidad por el área. Y su área será entonces 2πr por su espesor diferencial de R. Entonces ya tendríamos la carga del anillo. Entonces, ese anillo, ese anillo, que es un elemento diferencial, ¿no? En ese punto P tendrá un diferencial de potencial. ¿Y a qué será igual? Tenemos la expresión. Tenemos la expresión. Entonces, será entonces, ¿no? La carga, la carga del anillo, que es el diferencial de carga. Ahí está. 4pi epsilon 0, está 4pi epsilon 0. La raíz cuadrada de R es el radio del anillo. Para nosotros no es R mayúscula, sino R minúscula. R minúscula al cuadrado. Más S a S al cuadrado. S era la distancia, ¿no? Esa distancia, S al punto P. Ahí está R cuadrado más S al cuadrado. Entonces, hacemos la sumatoria, superposición, sería la integral para obtener el potencial, donde el diferencial de carga sustituimos la densidad superficial, 2πr diferencial de R, ¿no? Y hacemos la integración, variable de integración, R. ¿De dónde a dónde? Desde que vale 0 hasta el radio del disco, que vale A. Desde 0 hasta A, ¿no? Eso es factor común, sale fuera de la sumatoria. Y quedó esa integración. Hacemos la integración, le evaluamos cuando vale A, menos evaluamos cuando vale 0. Hacemos aquello y ya tenemos el potencial en ese punto P.
Y hacemos semejante si queremos en el punto O. Si queremos en el punto O, ese ¿cuánto valdría? Ese valdría cero. Y ya tendríamos entonces tanto el potencial en el punto P como en el punto O. ¿Consultas? Bien, no hay consultas entonces, ya. Y si ya tienen, mira, entonces, para obtener el potencial debido al anillo, se hizo una integración, ya, elemento lineal. Para obtener el del disco, otra integración, elemento ya superficial, ya la doble integración. Y si se pidiese debido a un cilindro, entonces toman el elemento diferencial, ese disco, hacen la integración, o sea, sería la triple integración, ya integral de volumen, ¿no? Entonces, ya tenemos entonces cómo hacer esos cálculos de potencial eléctrico. Bien. Y así entonces podríamos tener más ejemplos, ¿no? Repito, así podríamos tener más ejemplos. Y hacer semejante, ¿no?, a lo del cálculo del campo para un dipolo eléctrico, semejante sería el potencial. ¿Ya? Hemos hablado de potencial, diferencia potencial, ¿no? Y en las expresiones generales eso estaba ligado a energía potencial, ¿no? Esto es esa energía potencial, ¿no? Esa energía potencial por unidad de carga que se lleva, ¿no? Ya. Ahora, esa energía potencial, trabajo de energía potencial, en el sistema internacional se expresaría en Joule. Entonces, la diferencia de potencial, Joule por Coulomb, ¿no? Y sería Vol. Pero a veces resulta que son cargas tipo puntuales y de repente ah, esa energía es bien pequeña. Entonces, no es de repente muy conveniente expresar esa energía en Joule. Y para ello entonces se utiliza otro tipo de unidad, denominada electrón volt, simbolizada de esa forma, electrón volt. ¿Y qué significaría? Bueno, matemáticamente, ¿no? Esto es, para pasar de electrón volt a Joule, es 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. ¿Qué? La magnitud de la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 9 Coulomb, ¿no? Entonces, y entonces un electrón volt daría lo mismo que 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. Ahora, ¿qué significado tiene ese electrón volt? Eso no es sino la energía cinética que va a adquirir el electrón cuando es acelerado en un campo eléctrico. Pero ¿bajo qué diferencia de potencial? Bajo una diferencia de potencial de un volt, ¿no? Entonces, repito, ¿qué significa ese electrón volt? La energía cinética adquirida por el electrón cuando es acelerado en un campo eléctrico bajo la diferencia de potencial de un volt. Y esta es equivalente en el sistema internacional, ¿no? Bien, entonces sigamos observando algunos cálculos, ¿no? Por ejemplo, ahora se tiene una esfera aislante, radio A, la esfera aislante. Está cargada uniformemente. Como es aislante, la carga en todo el volumen. Y si está cargado uniformemente,
entonces su densidad volumétrica de carga es constante. ¿Y qué piden? Piden el potencial tanto para puntos externos como para puntos internos. ¿Mm? Entonces, sabemos que en el cálculo del potencial, ¿qué debemos de tener? Debemos de tener el campo. Repito, en el cálculo de potencial, ¿no? Debemos de tener el valor del campo. Entonces, empecemos, ¿no? Empecemos para puntos externos. Entonces, primero para puntos externos. Y luego haremos ya para puntos internos. ¿Mm? Ya. Entonces, como debo de tener el campo para puntos externos, entonces tomo una superficie gaussiana. Ahí está, superficie esférica. El radio de esa superficie gaussiana mayor que el radio de la esfera aislante. El campo en un punto, digamos, como la carga es positiva, entonces el campo, el diferencial de superficie perpendicular a la superficie, ¿y qué se hace? Paralela, colineal con el campo. Al aplicar Gauss, entonces, diríamos, ¿no? La integral de superficie cerrada, campo, producto escalar, diferencial de superficie, igual a la carga neta que se encierra entre epsilon 0. Entre epsilon 0. Entonces, ¿qué carga neta encierra esa superficie gaussiana 1 externa, ¿no? A la esfera aislante? Encierra toda la carga. Está encerrando toda la carga. Entonces, ¿qué carga es? Es carga Q. Entonces, encierra toda la carga Q. Ya. Luego, el campo y el diferencial de superficie, observamos que eran paralelos, colineales. Entonces, ese producto escalar se convierte en producto de magnitudes. A una misma distancia R, el valor del campo, ¿no? Su magnitud, la misma, sale fuera de la integral. ¿Y qué quedó? Integral de diferencial de superficie. La superficie. ¿Qué superficie? Es la superficie gaussiana 1. ¿Cuánto vale? Es una superficie esférica. 4pi r al cuadrado. R mayor que el radio de la esfera aislante, ¿no? Entonces, era la carga que se había encerrado, era la carga total Q, entre epsilon 0. Y de ahí obtenemos el valor de dicho campo. Lo sustituimos, ¿no? Ahí está. Lo sustituimos. Diferencial de R. Diferencial de R. ¿De dónde a dónde? Desde el infinito, donde no hay campo, no hay energía, no hay potencial. Desde el infinito hasta esa distancia R mayor que el radio de la esfera aislante. Hacemos la integración, evaluamos en R menos evaluado en el infinito. Y ya tenemos el potencial para puntos externos, ¿no? Entonces ya tendríamos el potencial para puntos externos. Ya. Ahora, si quisiéramos el potencial en ese punto A, repito, si quisiéramos el potencial en ese punto A, entonces en la superficie externa, ¿no? En esa superficie de ese aislante, entonces sustituiríamos en vez de R el valor de el radio de la esfera, que vale A. Y tendríamos
el potencial en el punto A. Entonces ya tenemos potencial para puntos externos y el potencial justo en la superficie de ese aislante. Ahora vayamos a puntos internos. Entonces, para puntos internos, vamos a tomar para calcular el campo y emplear Gauss, una superficie gaussiana, ¿no? Esférica también, pero su radio menor que el radio de la esfera. Entonces, tenemos, por lo tanto, la superficie gaussiana 2. ¿No? La superficie gaussiana 2. Esa superficie gaussiana 2 encierra esa carga. Encierra esa carga. ¿No? Esto es una carga que está en función de el radio R de esa superficie esférica gaussiana 2. ¿No? Entonces, y establecemos proporciones, ¿no? Cuando R es el radio de la esfera, A está encerrando toda la carga, ¿no? Como la densidad volumétrica de carga es constante, entonces sería la carga total entre el volumen total. Esto es la carga total Q. Entre el volumen total está 4/3 pi, el radio de la esfera al cubo, ¿no? Semejante la carga a ese radio R entre el volumen a ese radio R. 4/3 pi su radio al cubo. Y de esa relación encontramos la carga encerrada a ese radio R. ¿Tá? La carga por R entre A y R entre A elevado al cubo. Ya tenemos la carga neta encerrada en esa superficie gaussiana 2. Entonces, ahora vamos del punto A. Antes habíamos ido, para puntos externos, habíamos ido del infinito al punto P. Ahora vamos del punto A, aquel, al punto interno B, aquel, en la superficie gaussiana 2. Entonces, y decimos diferencia de potencial, el potencial del punto de llegada, el de B, menos el potencial del punto de partida, el de A. Y ese potencial ya lo conocemos. Ahí está. Ese es el potencial en el punto A. ¿A qué es igual esa diferencia potencial? Menos la integral del campo que está en función de R, diferencial de R, ¿no? Entonces, teníamos la carga neta encerrada en esa superficie gaussiana 2, ¿no? Y aplicamos entonces la ley de Gauss, en donde ese producto escalar campo, producto escalar diferencial de superficie, como los vectores son paralelos, colineales, se convierte entonces en producto de magnitudes. La carga neta encerrada, está la carga Q, está la carga neta encerrada, lo que hemos encontrado, ¿no? Lo que hemos encontrado. Entonces, el campo para una misma R sale fuera de la sumatoria. ¿Y qué quedó? Integral de diferencial de superficie. La superficie. ¿Qué superficie? La superficie gaussiana 2 esférica. 4pi su radio al cuadrado. Y de ahí encontramos el campo para puntos internos. Encontrado el campo para puntos internos, entonces lo reemplazamos. Reemplazamos y sería ese campo por el diferencial de R. Entonces ahí está el campo por diferencial de R. Y estamos yendo, ¿no? Desde el punto A, es un radio que vale al de la superficie gaussiana 2, a un radio R. Y aquel sería el potencial en el punto A, el que hemos hecho ya, dicho cálculo.
Ahí está, ¿no? Ese potencial en el punto A. ¿Qué hacemos? Las operaciones. Efectuamos esas operaciones, ¿no? Entonces hacemos esa integral, ¿no? Evaluado en R menos evaluado en A. Efectuamos las operaciones y obtenemos el potencial para puntos internos. Entonces ya tenemos entonces el potencial para puntos externos. O sea, el punto P. El potencial en ese punto A, en la superficie de esa esfera. Y ahora el potencial para puntos internos. Consultas. Bueno, así se hacen los cálculos, fíjese, ¿no? De repente es necesario, como ahora, ¿no? Emplear, emplear la ley de Gauss, ¿no? Bien, entonces fíjese, de repente con Coulomb encontramos fuerza, encontramos campo. O de repente con Gauss, como en este caso, encontramos campo. Encontrado el valor del campo, entonces ese potencial o esa diferencia potencial está en relación con ese campo. Para poder encontrar el potencial o la diferencia de potencial, primero hay que encontrar el campo. Y si ya tenemos el potencial, entonces de repente ya podríamos tener la energía. Porque sabemos que la diferencia potencial está relacionada con la variación en la energía potencial eléctrica por unidad de carga, ¿no? Entonces, podríamos empezar, ¿no? Ya sería la siguiente sesión, ¿no? Podríamos empezar, ¿no? En ese cálculo de energía, de repente, primero entre dos cargas puntuales, obtenida la expresión, luego entre tres cargas puntuales. Esto es, para formar un sistema de dos cargas puntuales, se tiene que realizar un trabajo. Realizado el trabajo, queda almacenado ello como energía. Entonces, en general, para formar un sistema de n cargas puntuales, ¿no? Realizado ese trabajo, formado el sistema, entonces eh, eso queda como energía almacenada en el sistema. Entonces nos falta hacer todos esos cálculos, empezando por formar un sistema de dos cargas puntuales, luego tres cargas puntuales y así hasta un sistema de n cargas puntuales. Entonces ese cálculo es lo que nos espera, ¿no? Ya. Bien. Si hubiese alguna consulta, bien, no hay. Bien, entonces por ahora suficiente, suficiente. Cualquier cosa, por favor, vía delegado, si no a mi correo, ¿no? A mi correo para alguna consulta que tuviesen bien hacer. Bien, entonces gracias señores, gracias a todos, cuídense bastante. Bien, hasta luego con todos entonces. Hasta luego con todos. Muchas gracias.